Creo que puedo decir que me sentí ilusionada por entrar a formar parte del movimiento cooperativo que tiene entre sus principios los valores de igualdad, democracia y no discriminación. Cuando entré apenas había mujeres en puestos de responsabilidad, pero he de decir que estos años hemos ido avanzando y cada vez vamos teniendo más presencia en puestos directivos. En general, la incorporación en nuestra cooperativa de las mujeres se vive con normalidad. Incluso hubo algún momento en el que lo que se vivía como normalidad era la incorporación de hombres. Une oro sentitu nuen babes handi bat eta esan dezaket esperientzia ona izan zela. Eta gerora guraso moduan ere banaiz, kooperatibako kide, bazkide erabiltzaile moduan gurutzea ikastu. Hace un mes leíamos que la presencia de mujeres en el cooperativismo había subido en 10 años del 38 al 62%. Luego somos mayoría, ¿no?, socias cooperativistas. Creo que los valores y principios cooperativos generan entornos donde las mujeres nos sentimos a gusto trabajando. En general creo que hay un gran movimiento en todos los cambios fundamentales que están por hacer, sociales, medioambientales, donde ya no nosotras, sino la generación más joven, de mujeres más jóvenes, tienen una especial sensibilidad y están cobrando un protagonismo incluso por encima de sus compañeros chicos. Entonces, bueno, creo que estos entornos sociales y de desarrollo humano nos van bien. Bai, ni hasi nintzenetik ona aldaketa somatu dut. 2002an irakaskuntza kooperatibetan, zuzendaritza postuetan, emakumeen presentzia txikia zen eta gaur egun esango nuke ez parekoa, baina asko ugaritu dela emakumeen presentzia ardura postuetan. Creo que las cooperativas son un ejemplo de democracia organizacional, sobre todo si las comparamos con otros modelos societarios. Los números cantan. E incluso podemos encontrar algunos departamentos, algunas áreas que están muy feminizadas dentro de las cooperativas, pero también es verdad que no tanto otras áreas, especialmente si tienen algún componente tecnológico o técnico, y sobre todo si vas mirando hacia puestos de cada vez mayor responsabilidad. La sociedad ha avanzado en la concreción de demandas para la igualdad de género y ese impulso se está notando también en el mundo cooperativista. En estos últimos años, las cooperativas están avanzando en la implementación de diferentes planes de igualdad, pero bien es cierto que el techo de cristal existe. Hoy en día todavía prevalece la figura del hombre en los puestos directivos y, por otra parte, decir que la diferencia salarial es una realidad en el mundo empresarial. Nik nagusiki bi erronka aipatuko nituzke. Alde batetik, gure danon lanaren zaintza lana egiten duten, jantokiko eta garbitasuneko langileak oraindik ere, esango nuke emakume aurpegia dutela, eta iruditzen zait badirela bi esparru, balioan jarri behar direnak duten garrantziagatik, eta hor uste dut urratsak eman behar ditugula gizonen presentzia areagotzeko. Eta gero bestetik, gaur egun berdintasun planak dekretu bidez arautzen dira, eta uste dut horrek ere urrats garrantzitsua ekarriko duela berdintasun edo parekidetasunaren bidean, horiek diseinatu eta ezartzen badira gure irakaskuntza kooperatibetan. Erronkarik nagusiena aurkitu behar dugula indarra, pauso bat aurrera emateko eta aldogun guztia egoteko lehenengo lerroan. Eta, bigarrenez ikusten dut zuzendaritza mailan, kudeaketa mailan, baby boom belaunaldi hori jubilatzekoa dagoena, batez ere gizonez osatua dagoela, eta hor dagoela aukera on bat zuzendaritza ekipoak barrizteko eta emakumeen presentzia handiago batekin. Eta behar bada erronka bat izango leke hizkuntza edo lengoaia mailan aurrera egitea. Lengoaia sexista samar iruditzen du. Orduan bertan apur bat gehiago lanean jarraitzea komeni dela uste. Tenemos que ver la igualdad entre mujeres y hombres como un valor añadido para la cultura cooperativa. Garantizar la diversidad es un valor al alza y las mujeres aportamos esa diversidad. La igualdad se tiene que integrar como principio en los modelos de liderazgo para que estos sean palanca de cambios estructurales y se genere así un contexto de igualdad en cuanto a oportunidades. La experiencia cooperativa debe ser una referencia en la igualdad de género y entre todas y todos podemos lograrlo.
Las cooperativas somos y debemos seguir siendo la vanguardia social, la punta de lanza para conseguir cambios en igualdad de género. Desde un punto de vista, por ejemplo, legislativo, hacen falta muchos cambios y Confecop debe seguir trabajando por conseguir esos cambios. Hay un punto que me parece primordial, como es la educación, y ahí las cooperativas de enseñanza, las ikastolas, tienen mucho trabajo que hacer y mucho que decir. Además, su trabajo va a revertir de una forma importante en cambios culturales y en el diálogo social. Por otra parte, las empresas también tenemos trabajo por delante, aunque se van implantando planes de igualdad. Creo que tenemos que traer el talento femenino desde la selección y además ir diseñando esos planes socioeconómicos que tengan una deriva clara hacia la igualdad de género. Y finalmente, las mujeres también creo que por nuestra parte tenemos que ayudar a eliminar esos obstáculos que a veces ni siquiera son obstáculos conscientes que impiden la igualdad de género.